quiero testificar que el Señor en su santa profecía me ha dicho en múltiples oportunidades que Él obrará milagros y sanidades en ese ser amado. Es así como el Señor permitió que el domingo pasado en la enseñanza, eh, esa pequeña que había nacido con con múltiples discapacidades, con una hipoacusia en su oído derecho. Esto quiere decir que pérdida auditiva totalmente. Ella en el momento de la enseñanza con la hermana María Luisa empezó a sentir una lluvia en su oído derecho, no lo manifestaba. Y cuando la hermana María Luisa habló, empezó a hablar en la enseñanza, ella sentía como su audición se iba aclarando poco a poco y al finalizar la enseñanza, el Señor obró esa sanidad que tanto nos decía en profecía, inclusive a ella y a mis seres queridos. Y es así como quiero exaltar que el Señor ya empezó a hacer esos milagros y esas sanidades y ella lloró, pero de alegría y de felicidad, y nosotros como sus seres queridos también quiero exaltar el nombre del Señor y las grandezas que va a seguir haciendo en ella. Hermanos, testifico para la gloria del Señor que Él en su infinita misericordia me decía a través del don de la profecía que me permitiría más palabras para alabarle, y eso lo he visto reflejado en medio de las alabanzas. También el Señor me decía que Él ha realizado obras extraordinarias en mi vida, que he visto sus grandezas, que testificara de ello. Viene a mi memoria el recuerdo de aquel día en el cual el Señor ya me anunciaba un momento difícil que yo estaría viviendo, pero que Él me mostraría en sueños. Y es así como en aquel sueño que Él me concedió, yo me veía así mi mano derecha, y yo en el sueño le clamaba a mi Dios. Y al otro día de haber tenido ese sueño, en un accidente casero que tuve en la casa, prácticamente perdí mi dedo pulgar porque quedó totalmente triturado. Las pocas personas que lo veían expresaban que ya tenía que ir al hospital para que me acabaran de amputar el dedo. Es así que en el hospital yo llevaba una manta sobre mi mano y cuando me retiraron la manta, para la gloria de Dios, ahí tenía mi dedo. No lo perdí. También recuerdo que mi madre un día ingirió una ensalada, la cual compró, y esta ensalada le causó gran dolor en su garganta. Es así como en el hospital tuvieron que hacer un examen en el cual detectaron que mi madre se había cortado la parte interna de su garganta con una cuchilla que ingirió. Tenían que realizar una cirugía. En la noche mi mamá, en medio de su dolor, ella no podía hablar porque perdió el habla. En medio de su dolor ella mentalmente le clamaba al Señor, y es así como un médico y una enfermera ingresaron en horas de la noche, y el médico le decía a mi madre que no se preocupara, que ella estaba bien. Al otro día mi mamá se sentía muy feliz, ingresó una enfermera a la habitación y le preguntó a mi madre que cómo se sentía, esperando que mi madre le respondiera con su cabeza. Pero mi madre le respondió con palabras que se sentía muy bien y que además estaba bien porque el médico la había visitado y le había dicho que ella estaba bien. La enfermera se sorprendió porque efectivamente ningún médico ni ninguna enfermera habían ingresado a la habitación durante la noche. Cuando el cirujano llegó a valorar a mi madre, le tuvo que realizar de nuevo el examen para ver cómo iba a proceder. Pero para la gloria de mi Dios, encontraron que a mi madre ya le habían realizado una cirugía en su garganta, en la parte interna. Pero a mi madre jamás le habían realizado ninguna cirugía. Mi madre no hubo necesidad de realizarle la cirugía y mi madre pudo hablar y ella se encuentra bien para la gloria y la honra del Señor. Quiero testificar para honrar el nombre de mi Señor, que previamente al estudio bíblico del Movistar, pues se presentaron muchas situaciones en mi vida con la finalidad del enemigo de que yo no estuviera allí, y una tras otra, pero lo más curioso fue que faltando unos 3 días, ingresó un gato de la calle a la casa y me atacó y me mordió la mano. Eso fue en la noche, faltaban 3 días, eso fue el 30. 24 horas después mi mano parecía un guante inflado, yo no lo podía ni mover el brazo, me dolía demasiado. Yo le rogaba al Señor que por favor no fuera a permitir que el diablo me arrebatara la bendición de ir al estudio bíblico. El médico me decía, tienes que permanecer con la mano levantada. Yo le decía a mi esposo, pues estar en posición de alabanza. Sin embargo, yo deseaba poder, pues, alabar al Señor. Y fue así como la noche del sábado yo le pedía que por favor me permitiera aplaudirle cuando la hermana cantara.
el Señor permitió que el domingo mi mano amaneciera desinflamada y efectivamente pude aplaudirle al Señor. Y el día siguiente, el lunes que fui al médico, la doctora que me examinó, la señora me decía, pero es que no puede ser que apenas hayan pasado 3, 4 días y hay muchas personas que vienen con heridas de ataques de animales y nadie está tan desinflamado, con movimiento y sana como lo está usted. Y yo quiero testificarlo porque esto es la obra de mi Padre hermoso. Quiero testificar para engrandecer al Señor. El día jueves yo tenía el anhelo ferviente de venir a la iglesia, porque eso es mi alegría siempre. Y desde que comencé la mañana, el enemigo colocó muchos obstáculos. Ya cuando estábamos en la calle con mi esposa, veníamos en el vehículo, una moto nos embistió. Acababa yo de lograr esquivar esa moto cuando un carro de color negro salió y nos embistió y era a estrellarnos. Nosotros logramos continuar. Llegamos a nuestro hogar a prepararnos para irnos para la iglesia. Cuando yo iba a salir a cerrar la puerta, me resbalé porque se habían humedecido mis zapatos y el golpe que yo tuve fue impresionante. Yo no debería estar hoy aquí testificando, sino debería estar en una funeraria, pero ahí se cumplió la grandeza del Señor, de cómo me guardó la vida, de cómo ver mi cabeza después que yo vi el video de lo que me había pasado, mi cabeza rebotó como un balón y pues era para estar desnucado o me hubiera roto la cabeza. El caso es que yo no me frené, mi esposa dijo vamos para el médico, para la iglesia, le dije no, yo me voy para la iglesia porque yo sé que el Señor me va a bendecir. Y así es que llegamos aquí a la iglesia con mis dolores. La sorpresa tan hermosa que vi a la hermana Raquel que entraba y vi al hermano Carlos Alberto. A mí el Señor me había dicho que a través de sus instrumentos, de su hijo, el Señor me iba a estar bendiciendo. Por eso el enemigo no quería que yo viniera ese jueves, que fue este jueves, que el hermano estuvo aquí. Y ya salí y me fui para el médico. Allí en el médico quedaron sorprendidos cuando les mostramos el video, que fue una caída sobre mi altura, pero fue impresionante porque no que podía caminar, me afectó la columna, me afectó una rodilla, el cuello. Bueno, era un dolor impresionante como si tuviera un aneurisma. Me hicieron más de 20 radiografías y todo salió normal, no tenía ninguna fractura. Pero el día de ayer, pues tenía todos esos dolores, no podía caminar. Y yo decía, Señor, yo no me voy a quedar acostado. Yo ayer no leí las Escrituras. Hoy, Señor, me voy a levantar y voy a leer las Escrituras, Señor, las voy a escudriñar. Y estaba leyendo precisamente en Segunda de Crónicas, donde pues ahí muestra la grandeza de Salomón. Y yo decía, Señor, tú mismo dices en San Mateo que uno mayor que Jonás estaba ahí y uno mayor que Salomón estaba ahí. Y es el Señor Jesucristo, como hoy predicaba la hermana María Luisa. Él es el que está aquí con nosotros. Y yo le decía, Señor, qué hermoso es tu poder y hermosa tu grandeza. Yo terminé de leer las Escrituras y cuando me paré, no me dolía nada. Sentía fuerza en mi cuerpo, ya no tenía dolor, no tenía nada. Yo le decía a mi esposa, estoy saltando, mira, ya no tengo nada. Hoy estoy aquí como si no me hubiera pasado nada. Y es como el Señor se glorifica, la grandeza que hay en su palabra.